En este punto, me gustaría poneros en contexto y mostraros la conversación completa entre el piloto del avión y el centro de comunicaciones aéreo, donde el piloto explica lo que está viendo y las respuestas del centro de comunicaciones, llegando incluso a preguntarle al piloto si quiere que avisen a defensa para interceptar ese objeto extraño. Así entenderéis mejor el caso Manises. Luego del audio procedemos a explicar lo que pasó aquella noche de noviembre de 1979. Barcelona, TAE 297. TAE 297, dígame. Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. TAE 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta, es usted el único que procede Ibiza-Alicante. El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura, ahora estamos librando nosotros 250, este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Barcelona, TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores, también hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. TAE 297, recibido. TAE 297, pase a frecuencia 13365. 3365, TAE 297. 297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Pues si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto el primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. Rumbo Valencia ahora, TAE 297. Oye, mira a ver si en radar veis alguna cosa al sur oeste de Ibiza. ¿Al suroeste de Ibiza? Sí. No vemos nada. Vale. Está a 63 millas en el Royal 142 del borde Valencia y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado y entonces pues ha preferido tomar tierra a continuar volando con este señor no. Estamos viendo con los climáticos, ¿eh? ¿Y lo veis vosotros? Que no cachoteo, que tiene un tío al lado. Que tiene un tío al lado. Llama a la base y a la emergencia, marcha. Está bien, más sale mirar ahora. A ver si se lo miráis. Hostia. A ver si sale. Vale, corto, chato. Vale. El ovni de Manises, 43 años de un misterio aún sin respuestas. ¿Qué eran las luces rojas que desafiaron a un caza español? La noche del 11 al 12 de noviembre de 1979, hace 43 años, un suceso mantuvo en vilo no solo a Valencia, sino también al resto de España. Un episodio aún sin respuestas, ya que más de 4 décadas después sigue sin tener una explicación definitiva. Esa noche, el vuelo JK297 de la ya desaparecida compañía TAE, un Super Caravelle con 109 pasajeros a bordo, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises tras detectar que estaba siendo perseguido por un ovni,
que fue descrito como un conjunto de luces rojas. El avión cubría la ruta Palma de Mallorca-Tenerife, pero fue en la zona aérea entre Ibiza y Alicante donde se produjo este misterioso avistamiento. Es mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Me voy para Valencia, pronunció el piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada, comandante de aquel vuelo, tras divisar las extrañas luces rojas que también vieron los trabajadores de Valencia. El caso Manises, como también se le conoce, está considerado el suceso más relevante en la historia de la ufología española. Caso sin explicación racional. Para muchos, no hay una explicación racional para lo ocurrido aquella noche. Nadie sabe qué eran aquellas luces que motivaron varias llamadas desde la cabina del Super Caravelle de la compañía TAE al centro de control de Barcelona, donde preguntaban si había algún tráfico, que es la jerga de pilotos para otros vuelos, en su ruta. Nadie sabe de dónde provenían esas luminarias rojas que hicieron que un piloto con más de 8.000 horas de vuelo decidiera aterrizar en Manises para escapar de ellas. Nadie sabe, en definitiva, qué estuvo persiguiendo el Mirage F-1 del Ejército del Aire que partió de Albacete en misión de reconocimiento, Scramble, durante casi 2 horas y se desconoce por completo quién apuntó, blocó en terminología militar, al avión que pilotaba Fernando Cámara durante buena parte de su misión de reconocimiento. Sigue sin haber respuesta a estas preguntas. El caso llegó al Congreso de los Diputados. Enrique Mújica, entonces diputado del PSOE, preguntó en septiembre de 1980 por el suceso. Defensa se limitó a asegurar en el informe que el tráfico desconocido era de procedencia indeterminada. Sí surgieron diversas explicaciones oficiosas que hablaban de la presencia de un portaaviones de la Armada estadounidense en el Mediterráneo y que alguno de sus cazas pudo perseguir al Caravelle hasta unas 30 millas de Valencia, aunque los trabajadores del aeropuerto aseguraron haber visto las luces, así como algunos taxistas presentes en la terminal, como publicó la revista Enigmas. Otra teoría explicaba que lo que Lerdo de Tejada vio en el cielo no eran más que las llamas de la chimenea de una refinería en Escombreras, Murcia, que debido a unas determinadas condiciones meteorológicas muy concretas parecía que estuvieran en el cielo. Nada dice esa explicación que por qué el experimentado piloto dice en varias ocasiones que las luces están fijas o que suben o bajan dependiendo de los movimientos del avión. Fernando Cámara, el piloto elegido para ir a investigar el suceso con un avión Mirage F-1, que se encontraba en la Academia Militar, asegura que le informaron con una sirena mientras dormía y tuvo que salir a toda prisa para subirse al avión ante la anomalía avistada en el espacio aéreo. Aunque en un principio no logró ver nada, en el descenso vislumbró una luz extraña cambiante pero no intermitente. Al dirigirse a ella, el detector de amenazas radar empezó a encenderse provocando el estupor del coronel Cámara. Además, en el canal de radio se coló una interferencia y, a pesar de cambiar de frecuencia, el sonido no desaparecía. La luz se iba alejando poco a poco y Fernando Cámara pidió permiso para acelerar y así poder verla de cerca. Asegura que pudo apreciar la forma de aquella misteriosa luz y se asemejaba a una cúpula transparente de gran tamaño. Inmediatamente, a los pocos segundos, la misteriosa luz volvió a retirarse convirtiéndose de nuevo en un punto luminoso. Explicar todo lo que pasó aquella noche sería demasiado largo, así que nos limitaremos a recordar a uno de sus principales protagonistas. Es Juan Antonio Fernández Peris, entonces un joven aficionado a la ufología, de esos que antes se conocían en el mundillo como investigadores, que dedicó casi 20 años de su vida al caso Manises. Finalmente su trabajo se convirtió en un libro titulado El expediente Manises, probablemente la mejor investigación sobre un fenómeno de este tipo jamás publicada en lengua castellana. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.